Bueno, empezamos el tema 3, que es mando cableado, automatismos cableados y control de potencia. En este tema vamos a ver cómo se pueden hacer circuitos de mando para controlar un automatismo con tecnología 100% eléctrica o puramente eléctrica, lo que llamamos lógica cableada. Vamos a ver los circuitos de fuerza, que es una parte que es común a todos los automatismos eléctricos, ya tengan un mando de un tipo o de otro. Pues vamos a ver, por ejemplo, cómo hay que alimentar un motor, qué protecciones tenemos que poner para la protección de ese motor, qué otros elementos lleva el arrancador, que es como se llama la paramenta que controla ese motor, etcétera. Con eso tendremos la base para lo que es la parte de automatización. Aunque hoy en día los automatismos 100% cableados son más raros de ver, salvo en pequeña máquina herramienta y cosas así, los automatismos suelen ser basados en autómata programable, en PLC, en control por ordenador o bueno, otros tipos, ¿no? O en placas electrónicas directamente, la parte del control. Pero bueno, es interesante conocerlo porque es el fundamento luego de lo que se hace con el PLC. Quiero decir, las técnicas, digamos, o métodos que utilizo para resolver los ejercicios se aplican también en automatización con PLC, lo mismo. Y bueno, si nos toca meterle mano a una máquina por ahí no muy moderna, pues seguro que nos vamos a encontrar con estos elementos en el circuito. Dejamos entonces atrás la parte más teórica de álgebra de Boole y algunas de las cosas que hemos aprendido en el tema 2 las aplicaremos aquí, de lógica, pero bueno, dejamos atrás un poco esa parte más teórica y nos metemos ya en harina. Vamos a empezar en el tema por la parte más práctica, ¿vale? El tema podríamos dividirlo en que tiene una parte más teórica de conocer a paramenta, conocer material, y otra parte más práctica que es diseñar circuitos, construir circuitos, empezar a preparar la parte de buscar averías, saber cómo funciona para luego poder buscar una avería en un momento dado, ¿vale? La parte del diseño, sobre todo, la vamos a ver con ese objetivo en las averías. Si sé cómo funciona un circuito o sé diseñar un circuito, voy a saber buscar una avería porque voy a entender cada uno de los aspectos de su funcionamiento que necesito entender pues, para poder solucionar, ¿no?, un mal funcionamiento. Bueno, la base de todos esos circuitos que vamos a ver la tenemos aquí en el relé. Con el relé ya hemos trabajado en las prácticas. Aquí simplemente tenía este dibujo hecho para intentar entender cómo funciona el relé por dentro, qué es lo que está haciendo, ¿no? Yo en el circuito cuando monto veo que le doy a lo mejor al pulsador, le llega corriente al relé y oigo el clac de los contactos, pero si no profundizo más ahí me quedo. Lo que tengo básicamente en un relé es una bobina. Una bobina es hilo de cobre que está barnizado y está enrollado alrededor de un núcleo que es una pieza cilíndrica o con sección cuadrada de material ferromagnético. Normalmente es acero al silicio. Es un acero que cuando se fabrica, cuando se está fundiendo, se le añade silicio. No sé si es en un 3 o en un 4%, no recuerdo ahora, y le confiere características ferromagnéticas bastante interesantes, como que, por ejemplo, si yo le acerco un imán, lo imanto en el momento que está bajo el campo magnético del imán, es decir, es atraído por el imán, se magnetiza, pero en cuanto el imán lo quito de su proximidad, el magnetismo se le va. Es decir, no tiene magnetismo remanente, no queda magnetizado, sino que se comporta como material ferromagnético solo si está bajo la influencia de un campo magnético. Eso para las máquinas es muy interesante, para todas las máquinas eléctricas, porque como en las máquinas yo básicamente lo que voy a crear es campos magnéticos con una bobina que va a funcionar en corriente alterna para producir las máquinas eléctricas normalmente los campos magnéticos. En muchas de las que utilizamos van en corriente alterna. Como voy a estar cambiando en esa corriente alterna el sentido de la corriente de positivo a negativo, si yo magnetizo en el sentido positivo de la corriente y se queda magnetizado, el sentido negativo de la corriente lo que estaría haciendo sería desmagnetizar el material.
con lo cual estaría perdiendo un montón de energía en ese esfuerzo de magnetizar y desmagnetizar un material, cuando lo que me interesa es el campo magnético que produzco, aprovecharlo pues para lo que sea, ¿no? Pues para producir movimiento en un motor o para producir electricidad en un generador, lo que sea. Bueno, eso es lo que es entonces la parte central del relé. Una bobina, unas vueltas de hilo de cobre barnizado para que estén aisladas las espiras entre sí. Espiras es como se llama cada una de las vueltas de hilo de cobre que yo doy. Sobre un núcleo de material ferromagnético. Y lo que hago es crear un electroimán, ¿vale? Cuando yo le meto corriente a esa bobina, formo un electroimán. En la proximidad de esa bobina, lo que tengo es lo que llamamos la culata. Aquí, en su día, cuando hice esta figura, fui dibujando encima, pero sería básicamente pues una plaquita que tengo aquí, ¿vale? En el caso de los relés es una plaquita pequeña, en el caso de los contactores es algo ya mucho más grande, que también es de material ferromagnético. ¿Qué pasa cuando yo le meto corriente a la bobina y produzco un campo magnético? Bueno, un campo magnético, no sé si llegasteis todavía ahí en la parte de electrotecnia, pero cuando yo le meto corriente a una bobina con un núcleo de material ferromagnético, creo lo que se llama un electroimán, que es como un imán permanente, pero creado artificialmente mediante una corriente. Los fenómenos físicos, los campos magnéticos y la corriente conviven siempre en todos los fenómenos. Siempre que tengo corriente van a estar los campos magnéticos por ahí, al revés. Cuando tengo campos magnéticos en máquinas siempre va a haber corrientes por ese lado. Realmente la corriente eléctrica y el magnetismo son el mismo fenómeno, son parte de un mismo fenómeno físico. Pasa que, bueno, a veces cuando se estudia se divide magnetismo por un lado, electricidad por otra, pero realmente son lo mismo. Siempre que tengo electricidad voy a tener magnetismo por ahí. He dibujado ahí también en esa bobina, en ese electroimán, el polo norte y el polo sur, ¿vale? Igual que en un imán permanente. Imagino que todos en el colegio veríais os harían este dibujín, ¿no? Del campo magnético típico. Una barra de material ferromagnético y que se le ponía un papel encima, se echaban limaduras de hierro y las limaduras iban haciendo como una serie de líneas, ¿no? Que hacían al final algo así. No, algo así no. Empezamos dibujándolo mal. A ver si me sale el dibujo. Hacían líneas como así. Esas limaduras de hierro que dibujaban al final unas formas que se parecían a algo como esto. Vale. Eso es lo que se llamaban las líneas de campo magnético. Las limaduras se orientaban siguiendo esas líneas de atracción que tiene el imán, donde se manifiestan las fuerzas de atracción o de repulsión del imán que yo tengo ahí. Y os dibujaban siempre los imanes, estos que se utilizan en los laboratorios de física, en los colegios, vienen pintados de azul y rojo, ¿no? Ahora no recuerdo bien, pero creo que el polo norte lo pone en rojo y el sur azul, igual es al revés, pero bueno, nos da igual. Vienen pintadinos en colorinos muy guapos. ¿Vale? Aquí os ponían el polo norte y el polo sur. Estas líneas de campo magnético, cuando se estudian en física, se dicen que salen por el polo norte, se orientan, ¿no? Se les da una orientación. Salen por el polo norte y entran por el polo sur. ¿Vale? Se decía también que imanes, si los enfrentaba por el polo norte, había repulsión, o enfrento polo sur con polo sur, hay repulsión, ¿no? Polos del mismo signo se repelen, y si en cambio enfrento un norte con un sur, polos de distinto signo, hay un efecto de atracción. Esa atracción tenía una fórmula que era muy similar, no sé si lo recordáis, a la fórmula de la gravitación universal, de la fuerza de la gravedad. Cambiabas las constantes y era la misma fórmula. La fuerza era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Quiere decir que cuanto más cerca esté, mayor va a ser la atracción. Y además esa atracción va aumentando con el cuadrado de la distancia. Es decir, el hecho de estar alejando, por ejemplo, los imanes, hace que disminuya muy rápidamente la fuerza, que cada vez sea más pequeña. Exactamente igual que pasa en el campo gravitatorio.
Al final en los fenómenos físicos todo se parece bastante, unas cosas con otras. La naturaleza tiene esos caprichos. Bueno, pues lo que hacemos aquí, me estoy enrollando ya más de la cuenta, es un imán, pero con una bobina, ¿vale? Al final tengo un polo norte, tengo un polo sur, tengo unas líneas de campo magnético que salen por el polo norte y entran por el polo sur. Si yo a este imán le aproximo la placa de la culata, ¿vale? Como es de material ferromagnético, las líneas de campo magnético se van a canalizar a través de ese material. Cuando yo tengo un material ferromagnético, las líneas de campo tienden a establecerse a través de él. Igual que cuando tengo corriente eléctrica y un material conductor, los electrones tienden a ir por el material conductor porque es más fácil. En un material ferromagnético, la composición de ese material favorece que aparezcan líneas de campo magnético. Tiene unas moléculas que con facilidad se orientan según el campo magnético y contribuyen a aumentar ese campo magnético. Eso pasa en esa plaquita, en esa culata que tiene el relé. Y se forma también un electroimán, ¿vale? Pero en este caso con los polos opuestos. ¿Por qué opuestos? Porque las líneas que están saliendo por el polo norte de la bobina, del electroimán, están entrando en la placa por un polo sur. Decíamos que las líneas de campo magnético entran por el polo sur y salen por el polo norte. Por lo tanto, se forma un electroimán con la polaridad invertida. Eso hace que en el momento en el que yo meto corriente por la bobina, aparezca aquí una fuerza de atracción, ¿vale? Hay una fuerza que va a hacer que la culata se aproxime a la bobina. Pasa lo mismo en los timbres. Estos timbres de campana que tienen una bobina funcionan exactamente igual. Tienen una bobina, una plaquita que se ve atraída por el campo magnético, en este caso va a estar atraída continuamente, un movimiento alternativo, se construye para que pueda hacer esa vibración, ¿no? De uno con otro, y tiene un martillo que da en la campana, ¿no? Con la vibración. Es un principio muy parecido al del relé. De hecho, ya lo visteis, alguno con el relé, cuando alimento a menos tensión y no consigo que quede atraído, suena como un timbre, ¿no? La bobina un poco. Con los relés no se nota tanto, pero los contactores los hay que suenan exactamente igual que un timbre, que un zumbador, por ese efecto de atracción de la plaquita. Bueno, pues al moverse esa placa, la placa tiene sujeta unos contactos que al final son, eso lo habréis visto ya en el relé, tiene dos plaquitas con una pequeña lenteja, ¿no? De metal, que es donde hago el contacto, y en medio tengo una plaquita flexible, ¿vale? Que se puede mover entre las dos posiciones. Normalmente está en contacto con una de ellas, con el contacto cerrado, en reposo, ¿vale? Y cuando se activa, lo que hace es moverse hacia arriba y quedar en contacto con la de arriba, ¿no? Con lo cual, la plaquita del medio queda en contacto con la otra placa de arriba, cerrando ese contacto que sería abierto, ¿no? Si considero el común, que es la plaquita, este sería el común, este sería el normalmente abierto y este de aquí abajo sería el normalmente cerrado. Bueno, resumiendo todo este rollo que os acabo de cascar. Una bobina que la alimento con corriente, forma un electroimán, me atrae a la culata y esa culata arrastra un contacto que cambia de abierto a cerrado, ¿vale? Sin más. Bueno, pues eso, este sencillo componente fue lo que se utilizó o lo que se empezó a utilizar para automatizar en electricidad. Es el origen y el núcleo de toda automatización eléctrica. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver ahora que me permite memorizar una pulsación, una detección de un sensor mediante la realimentación. Yo voy a poder dejar ese relé activado y memorizar. Me permite hacer encendidos de un circuito sobre otro circuito, que es una de las aplicaciones más importantes que tiene hoy en día. De hecho, cuando tengo un PLC, que normalmente en industria suelen ser a 24 voltios de continua, en las salidas que suelen ser electrónicas a transistor, lo que meto es un relé y con los contactos de ese relé activo el circuito de 230 o de la tensión que sea. Puede ser un circuito de 24 en continua también. Pero de esa manera aíslo los circuitos. Aíslo la parte del autómata de la parte de los actuadores que yo esté controlando con ese autómata. De tal manera que si tengo un cortocircuito o cualquier problema en la parte eléctrica de los actuadores,
como por el medio tengo el relé, y el relé no tiene contacto eléctrico entre su contacto y la bobina, está separado eléctricamente, son dos circuitos distintos. Entonces no va a haber daños en el PLC, ¿no?, ante un problema en las salidas, en lo que son los actuadores. Es una manera de separar los circuitos, o de hacer un encendido que se dice indirecto. Son electrónicas, hace también, el que haya estudiado algo de electrónica, con optoacopladores, ¿no? Es el componente equivalente en electrónica a lo que sería un relé en electricidad. Un optoacoplador es un diodo emisor de luz, lo alimentas desde un circuito, ese diodo emisor de luz está enfrentado con un transistor fotosensible que cuando le llega la luz del diodo conduce la electricidad, como si cerrase el contacto. De esa manera yo puedo conectar un circuito eléctrico, un circuito electrónico con otro circuito electrónico sin necesidad de contacto eléctrico entre los dos. Es una manera de aislar. Bueno, eso es un relé. A la hora de dibujarlo, representación simbólica. Bueno, físicamente ya sabéis cómo son porque los habéis utilizado. Dibujo por un lado la bobina, que es eso que he sombreado ahí en amarillo, ¿vale? Los bornes de la bobina, de manera normalizada, se designan A1, A2. A1 por donde entramos y A2 por donde salimos. El A2 siempre va a estar conectado al neutro si estoy en corriente alterna, al negativo la masa si estoy en corriente continua, ¿vale? Y el A1 a la fase, al positivo, bueno, a lo que tenga de alimentación. Los contactos, en este que yo os he representado aquí, tengo 3 contactos conmutados. Conmutados quiere decir que tienen 3 bornes, hay un borne que es común y luego tengo uno que está normalmente cerrado, una salida, y otra normalmente abierta. Cuando está en reposo me deja pasar la corriente por la normalmente cerrada y cuando está accionado pasa la corriente por la normalmente abierta. Es decir, el contacto, cada uno de ellos, cambiaría a esta posición de aquí, ¿no? Esta sería la posición de accionado. La numeración, la que utilizamos habitualmente de manera normalizada. El común lo hacemos terminar en 1. La cifra de las unidades de la numeración del contacto es 1. Por eso tengo 1, 1, 2, 1, 3, 1. Los voy numerando en las decenas en orden, ¿vale? Tengo un primer contacto, un segundo y un tercero. Y luego, las salidas, la cerrada acaba en 2 y la abierta acaba en 4. Esto se hizo así pues para poder, simplemente viendo los números, tener una idea de si estás en abierto, si estás en cerrado. Es una manera de reconocer los contactos sin necesidad de comprobar continuidad, por ejemplo, con un polímetro. Esa línea discontinua que he dibujado en medio significa que están unidos mecánicamente. Cuando yo le meto corriente a la bobina, los 3 contactos se mueven a la vez. En general, en todos los contactos, en todos los componentes, para pulsadores, finales de carrera, relés, los cerrados actúan más rápidamente que los abiertos, ¿vale? Porque tienen un recorrido de desplazamiento del contacto más pequeño, ¿vale? Un cerrado se abre siempre antes de que se cierre el abierto. Bueno, aquí es muy evidente porque el contacto es conmutado, entonces físicamente si tengo que desplazar la plaquita de un lado a otro, lógicamente primero se va a separar del cerrado antes de hacer contacto con el abierto, ¿no? Aquí cae de cajón. Pero, por ejemplo, cuando tengo pulsadores que tienen 2 contactos separados, en los finales de carrera mismo que tenéis en el tablero, hay algunos que los tenéis que se pueden desplazar con el dedo despacio, no tienen, hay otros en cambio que tienen como una posición a partir de la cual el contacto tiene un muelle dentro que lo hace que se desplace de golpe. Son los de ruptura brusca. Los que tenemos en otros se pueden mover con la velocidad del dedo, a la velocidad que queráis. Pues ahí si comprobamos con un polímetro, veremos que hay un momento donde yo consigo tener el contacto, la plaquita en la mitad. Es decir, he conseguido abrir el cerrado y todavía no he conseguido cerrar el abierto. Con lo cual eso me demuestra que efectivamente es más rápido el cerrado que el abierto, porque tengo que desplazar esa placa de un lado a otro y la distancia para que se abra el cerrado siempre es más pequeña. Bueno, se conviene recordarlo porque luego en algunos de los circuitos de mando que vamos a hacer, el hecho de que el cerrado vaya más rápido es importante. De hecho, hay veces que tengo malos funcionamientos y es porque a lo mejor alguno de los componentes, los contactos van más lentos que en el otro componente, entonces me hacen trastadas luego en el circuito. Bueno, lo veréis porque nos va a pasar. Vale, ese sería el relé. Y os he dibujado ahí debajo el contactor,
que es un elemento muy parecido en cuanto a su simbología y a la función que tiene. Tiene una gran diferencia constructiva, porque si lo veis en el tablero, ya vais a ver que el contactor es muy grande y el relé puede llegar a ser muy pequeñito. La diferencia principal entre un contactor y un relé es que el contactor tiene lo que llamamos contactos de fuerza, ¿vale? Son esos contactos que tienen como una semicircunferencia dibujada en el extremo. Esos son los contactos que pueden manejar corrientes eléctricas grandes. Pues los contactores que tenéis vosotros pueden manejar, no sé si son de 25 amperios o de 12 amperios, o, bueno, corrientes ya bastante importantes. Mientras que un relé, los relés que nosotros utilizamos, normalmente el máximo de corriente que llevan los contactos de un relé suelen ser 10 amperios, en corriente continua. Y corriente continua con cargas resistivas. Y luego con corriente alterna a cargas inductivas, como mucho 5, suele ser el límite. Claro, un contactor, yo puedo tener contactores de 10 amperios, pero puedo tenerlos de 25, de 40, de 50, de 100, de... Bueno, va aumentando el tamaño del cacharro y a cacharro más grande, más corriente. En electricidad esa regla no falla. Bueno, no falla. Si consideramos cacharros que estén fabricados en la misma época, porque los que se fabricaban a principios del siglo XX, para las mismas corrientes hoy en día son mucho más pequeños. Pero de aquella, o de ahora, si tú comparas en la misma era tecnológica, digamos, varios componentes eléctricos, a mayor tamaño, mayor corriente. Mayor corriente o mayor tensión, o las dos cosas a la vez. Bueno, el contactor lo utilizaremos, va a ser la parte del circuito de fuerza, va a ser la manera que vamos a tener de conectar, por ejemplo, motores, ¿no? El motor lo voy a conectar a través de un contactor y ese contactor, su bobina, va a estar en otro circuito que va a ser el circuito de mando. Nuevamente tengo un componente que me permite actuar desde un circuito indirectamente en otro circuito. Vale. La numeración de contactos en un contactor, para la parte de lo que es contactos auxiliares. Pueden tener y tienen de hecho contactos auxiliares. Todos los contactores vienen al menos con un contacto auxiliar normalmente abierto, que normalmente lleva la numeración 1.3, 1.4. Cuando tengo contactos abiertos auxiliares o contactos cerrados, la numeración del abierto acaba en 3.4 y la del cerrado en 1.2. La del cerrado coincide con el conmutado, porque de hecho en el conmutado lo que hicieron fue coger para el común la numeración del cerrado, de la entrada del cerrado, ¿vale? Y perdemos la numeración de la entrada del abierto, porque es común a los dos. En este caso, para el abierto, 1.3, 1.4, y veis que el cerrado que tengo dibujado ahí es 2.1, 2.1, 2.2, ¿no? Los que acaban en 1.2 cerrados, los que acaban en 3.4 abiertos. Y luego en la parte de fuerza, los contactos de fuerza en cualquier componente normalmente se numeran en orden. El primer contacto, la entrada es 1, la salida 2, el segundo contacto entra por 3, sale por 4, el tercer contacto, el tercer polo, 5, 6. Si tuviese un cuarto, sería 7, 8. ¿Vale? Así es como va numerada la parte de fuerza. Recordando esa numeración, yo normalmente suelo entrar por los impares y suelo salir por los pares cuando tengo un elemento de fuerza, ¿vale? Entro por los impares y salgo por los pares. También cuando estoy cableando son esos detalles que si los recuerdo me lo ponen más fácil. Bueno, ¿cómo conecto entonces estos relés o estos componentes para conectar cargas y para hacer que funcionen máquinas o lo que sea? Es a lo que vamos ahora. Bueno, estos componentes necesitan a su vez de otros componentes, ¿no? Como es lógico. Necesitan de componentes de entrada, necesitan de sensores. Dentro de esos sensores pues tendré una variedad de sensores enorme. Tengo pulsadores, todo lo que es pulsatería que se llaman los catálogos, todo lo que son pulsadores, conmutadores rotativos, interruptores, todo eso que el operario puede manejar para controlar la instalación, son entradas, son al final contactos en tecnología eléctrica. Es un elemento que actúa sobre un contacto. Tenemos diferentes símbolos que iremos viendo, ahí yo os dibujé algunos, el símbolo de un final de carrera, que es ese B1 que aparece ahí, encima de él tiene un interruptor rotativo. Bueno, los iremos viendo. Luego tenemos un tema que es el tema 4, que simplemente estudiamos dibujo eléctrico. Bueno, todos esos tienen contactos que son los que vamos a conectar entre sí para conseguir una determinada lógica de funcionamiento, lo que hacíamos en el tema 2, ¿no?
Aquí vamos a estar con circuitos sobre todo secuenciales, no combinacionales, es decir, voy a tener factor tiempo, voy a tener memorias. Ya no va a depender la salida solamente del estado de las entradas, sino de cómo estaban anteriormente. Pero al final es lo mismo, son contactos que pongo en serie, que pongo en paralelo, que los combino en serie y en paralelo, como sea, ¿vale? Bueno, esto los iremos viendo. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos construir un circuito de mando. Bueno, los circuitos de mando, cuando tienen sobre todo memoria, yo los voy a dividir en 5 funciones distintas de los contactos, ¿vale? Nosotros vamos a estudiar un problema desde el punto de vista de qué función tiene cada componente en el funcionamiento total. Y según la función que juegue, según el papel que juegue, yo voy a saber cómo tengo que hacer el circuito, ¿vale? Esto es al final como el fútbol. Yo tengo un equipo de fútbol y tengo a Cazorla y tengo a Sibo y tengo a un portero muy bueno como es Escandel y tengo X, yo sé que puedo jugar a unas cosas con esa gente porque cada uno tiene una función, ¿no? Puedo hacer cierto tipo de cosas con esos jugadores. Mientras que si tengo a Mbappé, pues voy a poder hacer otras. O si tengo a, yo qué sé, a Valverde, pues puedo hacer otras distintas. Y luego si tengo a Lamine Yamal, pues podré hacer otras. Probablemente se me caiga y pase algo. ¿Vale? Pues aquí lo mismo. Yo voy a dividir los contactos en una función, voy a tener mi delantero centro, mi mediocentro, mi portero, y según donde lo ponga yo en el circuito, según donde ponga el jugador en el campo, va a jugar a una cosa o va a jugar a otra. Entonces, si yo en un problema sé reconocer la función que tiene cada componente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Los voy a poder situar en el esquema, en el circuito, para que funcione como tenga que funcionar. ¿Vale? Y es la manera, yo creo, más sencilla, o que yo he encontrado más sencilla de reducir el diseño de circuitos a algo que sea abarcable por cualquiera y que lo podamos hacer de manera metódica y sencilla. Esto no es la única manera de verlo, hay más maneras de verlo. Hay gente que esto parte, yo cuando estaba en Gijón en ingeniería, te partían de las ecuaciones lógicas que vimos en el tema 2 y ese era el punto de partida para hacer un circuito. De hecho, te dan un funcionamiento y lo primero que hacías para resolver el problema era sacar una ecuación lógica de ahí. Yo, como estudié en la rama de electrónica, o la especialización que hice fue en electrónica, pues a mí me venía muy bien porque en electrónica, como estudias primero antes de llegar ahí, estudiaste electrónica digital y entonces las ecuaciones lógicas y todo ese tipo de memorias y de circuitos lo tienes controladísimo, entonces es más fácil. Pero cuando partes directamente de la electricidad sin pasar por la electrónica, a mí me parece que ese planteamiento nos lo complica. Entonces lo vamos a hacer más sencillo, vamos a ver 5 funciones y con esas 5 vamos a construir gran parte de los circuitos. Luego ya añadiremos alguna función más, como la señalización y cosas así más accesorias. Pero lo mollar, lo central, lo puedo reducir en estas 5 que os voy a decir. En marcha, por un lado, ¿vale? Va a haber contactos que van a tener una función de marcha. Va a haber contactos que van a tener una función de paro, van a parar. Estamos hablando lógicamente de un circuito que tenga memoria, es decir, que funcione con pulsaciones. Voy a tener algún contacto que haga la función de realimentación y luego voy a tener otras 2 funciones que van a ser la dependencia y la incompatibilidad. La dependencia y la incompatibilidad, que ya os sonarán porque es lo que hemos estado haciendo en esa práctica 3. Esos, me parece que eran 6 montajes en total o 7 montajes, divididos a su vez en varios montajes, ¿no? Lo que tenían por finalidad era conocer esas 5 funciones bien. Y ahí le añadíamos también además otra de las que digo que son accesorias, que es la temporización. La temporización y bueno, alguna cosilla más que estaba metida por ahí de señalización también. Pero básicamente esas 5 son las 5
cuestiones podríamos decir que estudiamos con esas prácticas de taller. Como os dije al principio de curso, yo creo que en esto el planteamiento, al menos, bueno, yo creo, el que a mí me gusta, a lo mejor no tengo razón, pero es verlo primero cómo funcionan las cosas, y una vez que veo cómo funciona y soy familiar con cómo se mueve todo, nos ponemos a pensar el por qué hay detrás de ello, ¿vale? Hay gente que le gusta más hacer primero toda la teoría, pensar como tal, comerme mucho la cabeza y luego vamos a verlo en la práctica. Mi idea es al revés. Yo quiero ver cómo funciona y bueno, una vez que esté operativo, vale, ¿y ahora esto por qué? ¿Por qué el relé ahora entra? ¿Por qué ahora no entra? ¿Por qué cuando le doy al pulsador suelto y el relé se apaga? Si debería de quedarse enganchado, ¿no? Debería quedarse encendido. Bueno, todo eso. Venga, pues vamos con las 5, la marcha. Las marchas normalmente las hacemos con contactos normalmente abiertos. La marcha es el contacto que te cierra el circuito y te da paso de corriente al receptor. Cuando yo activo la marcha, normalmente lo que voy a provocar es que pase corriente por una bobina de un relé, por una bobina de un contactor, por un receptor. Por eso le llamamos función de marcha, porque lo pone en funcionamiento, ¿vale? Se suele utilizar un contacto normalmente abierto, aunque dependiendo del sensor y de la instalación, hay veces que necesito un contacto normalmente cerrado para hacer la marcha. Y os pongo el ejemplo que luego nos toparemos cuando hagamos los ejercicios y en el que la mayoría fallamos cuando lo hacemos por primera vez. Tengo, por ejemplo, un depósito de agua y tengo una boya. Tengo una boya que está en la parte de abajo. Esa boya, cuando el agua llega, flota y tiene dentro un contacto que cambia, ¿no? De abierto a cerrado, de cerrado a abierto. Bueno, la pregunta del millón: ¿qué contacto tengo que coger si yo con la boya, cuando está vacío el depósito, quiero dar una orden de marcha? La respuesta sería: tengo que coger el cerrado. ¿Por qué el cerrado? Porque cuando la boya está en reposo, el contacto que deja pasar corriente y me va a dar una orden de marcha va a ser el contacto normalmente cerrado. Si yo cojo el abierto, solo me dará paso de corriente cuando la boya ya esté flotando, pero es que yo quiero que arranque cuando no hay agua, cuando no flota, ¿vale? En ese caso, como la magnitud que yo estoy detectando y que quiero que me dé la marcha es la contraria de la magnitud física, en este caso que haya o no haya agua, que detecta el sensor, tengo que coger el contacto de manera contraria, ¿vale? La práctica es más sencillo porque yo pongo la boya, como tiene un contacto conmutado, pongo el polímetro y los dos bornes que me piten. Cuando la boya está en reposo, esos son los que tengo que conectar sin duda. Pero desde el punto de vista del diseño del esquema, ese contacto es un contacto normalmente cerrado, ¿vale? Ese es el que me va a dar el paso de corriente. Bueno, es un ejemplo de que a veces, pues en vez de abierto hay que coger cerrado, pero la generalidad, el 90% de las veces va a ser un contacto normalmente abierto. Luego tengo la función de paro. La función de paro es justo lo contrario, es el contacto que cuando actúo sobre él abre el circuito y deja sin corriente al receptor. Me interrumpe la corriente, abre el circuito y me desconecta, me lleva a situación de parada, que decimos, el receptor que yo tenga en el circuito. Ese es el contacto que llamamos de paro. Normalmente utilizo un contacto normalmente cerrado, ¿vale? Un contacto normalmente cerrado. Y aquí, con mucha más probabilidad, va a ser normalmente cerrado que normalmente abierto, más todavía que en el caso anterior. Ese contacto puede estar aguas arriba, puede estar aguas abajo, realmente es igual. En las máquinas, por ejemplo, los paros suelen estar aguas arriba, es por donde empieza el circuito, ¿vale? Donde están los resguardos de la máquina y todo eso, suelen ser paros y suelen ser contactos cerrados y suelen estar arriba. Pero hay otras muchas instalaciones donde, dependiendo de cómo me venga bien a mí para cablear, pueden estar aguas abajo, pueden estar aguas arriba. Mientras corten toda la corriente del circuito, me hacen la función de parada. Es decir, cuando se está abriendo, la corriente no puede tener ningún sitio alternativo a pasar por ese contacto, tiene que pasar todo el mundo por ahí. Si hay electrones que pasan por otro lado, entonces ya no está funcionando bien, ya no me va a hacer el paro. Por eso decimos que el paro lo conectamos en serie. Cuando en electricidad decimos que algo está en serie, la palabra serie significa que la corriente es la misma, ¿vale? Y la corriente es la misma indicando que es el mismo flujo de electrones que está pasando por los dos sitios. Eso es estar en serie. Están atravesados por el mismo flujo de electrones.
Igualmente que cuando decimos paralelo, lo que queremos decir es que están conectados a los mismos potenciales, a la misma tensión, ¿vale? Paralelo, mismo potencial, misma tensión o misma diferencia de potencial, serie, misma corriente, mismo flujo de electrones. Bueno, el tercero sería la realimentación. La realimentación es un contacto que permite al receptor seguir conectado una vez desaparece la señal de marcha, ¿vale? Toma el relevo de la marcha da un pulso de corriente para ponerlo en funcionamiento y a partir de ahí el que se encarga de mantener funcionando el receptor es lo que llamamos la realimentación. La marcha en este caso es como el alcalde ese que llega ahí a la obra y corta la cinta, plas, y luego los que estuvieron detrás trabajando, los que mantienen la instalación, hicieron la instalación o la mantienen luego funcionando, lo que sea, son los currantes, ¿no? Pero el alcalde es el que corta la cinta. Pues aquí en la realimentación tenemos a los currantes, aquí tenemos los que mantienen el circuito funcionando después de que la marcha desaparece, ¿vale? Símil futbolístico, la marcha es nuestro delantero centro, que se la vamos a dar al pie para que la empuje, pero quien construyó toda la jugada y mantiene el equipo jugando son los demás, ¿no? Los otros 10 que hay ahí son los que le van a servir el balón al crack que tenemos en el equipo. Pues aquí lo mismo. La realimentación es la que se va a encargar de que eso funcione. Normalmente es un contacto del mismo receptor, ¿vale? La realimentación, si estoy alimentando un relé K1A, va a ser un contacto de K1A. Va a estar en paralelo con la marcha, porque de hecho lo que hace es sustituir la señal de marcha por otra señal que en este caso es del propio receptor. Es lo que llamamos también una memoria eléctrica, ¿vale? La memoria eléctrica, los primeros ordenadores eléctricos que se hicieron, las memorias se hacían con relés. Cada una de esas unidades de memoria, de esos bits de memoria que tengo hoy en día en un ordenador, la memoria RAM, pues de aquella eran relés. Por eso teníamos esos tamaños, ¿no?, en los ordenadores tan enormes, habitaciones enteras llenas de relés y de armarios con relés, y para nada, para hacer una suma, ya veis. Hoy en día llevamos en el móvil aquí trillones de relés, todos en pequeñito, en forma de circuitos integrados de transistores, que hacen millones de operaciones en un suspiro. Pero bueno, el origen está aquí. Este es el... Y las dos últimas, dependencia e incompatibilidad. ¿Qué llamamos dependencia? Un receptor depende de otro cuando no puede funcionar si no está funcionando el otro. Eso es la dependencia, lo que llamaríamos una dependencia total. La dependencia normalmente se consigue con un contacto abierto. Si yo pongo un contacto abierto de un receptor en serie con otro, estoy condenando su funcionamiento al primero, porque hasta que ese contacto no se cierre, por la activación del primero, el segundo no puede funcionar. Teníamos una práctica ahí que hacíamos exactamente esto, ¿vale? Y os pedía una modificación, si recordáis, que era independizarlos a la desconexión, que eso lo conseguíamos a través de la realimentación. Si la realimentación yo la bajaba por debajo de esa dependencia, yo conseguía que el relé se diese realimentación a sí mismo ya independientemente de ese contacto, sin pasar por él, con lo cual conseguía ya que funcionase de manera permanente aunque no estuviese el primero. Y luego tengo la incompatibilidad, que a veces lo llamamos también enclavamiento, aunque enclavamiento realmente serían las dos. Cuando oigáis la palabra enclavamiento se refiere tanto a dependencia como incompatibilidad. La incompatibilidad de alguna manera también es una forma de dependencia, pero a la contra. La incompatibilidad quiere decir que dos receptores no pueden funcionar a la vez. ¿Cómo consigo que dos receptores no funcionen a la vez? Pues poniendo un contacto cerrado de un receptor en serie con el otro. De esa manera estoy impidiendo que funcione cuando yo funciono, ¿vale? Impido que el otro funcione mediante un contacto cerrado en serie con su bobina. Eso es la incompatibilidad, que lo teníamos también en uno de los montajes, nos salía por ahí ese montaje de incompatibilidad. Vale, pues esa es la base. Ahora con esto, bueno, ¿cómo se hace un circuito? Pues vamos a hacer un circuito. Bueno, antes de eso, antes de cómo se hace un circuito. Tenemos normalmente dos opciones en los circuitos, que las vimos en la primera práctica de todas, en la del polímetro.
y es el tema de si hago un mando por nivel o un mando por pulsos. ¿Vale? Mando por nivel, ¿a qué se refiere? Mando por nivel es cuando yo tengo interruptores, cuando los contactos permanecen cerrados y alimentan directamente el receptor. El punto de luz simple que tengo en una vivienda o una conmutada desde 2 puntos, todos esos montajes de iluminación de la vivienda son mando por nivel. Por eso no necesito relés, es mucho más sencillo, lleva menos componentes, directamente con un contacto alimento directamente ahí. La pega del mando por nivel es que me da menos posibilidades para automatizar. Puedo construir circuitos que son menos complejos normalmente. ¿Vale? Muchas señales además que voy a tener en la realidad van a ser señales de pulso, no son señales permanentes, con lo cual me vale para un tipo de problema reducido. Bueno, hay veces en los circuitos que voy a tener mando por nivel. ¿Vale? Si tengo mando por nivel, todo esto de marcha, paro, realimentación, dependencia e incompatibilidad, no necesito aplicarlo porque es todo mucho más sencillo, es poner el receptor con su contacto de alimentación, sin más. Pero hay casos dentro de los problemas donde eso ocurre. Por ejemplo, aquí tenéis uno típico que nos va a salir en alguno de los problemas que vamos a hacer, que es cuando yo tengo un temporizador, por ejemplo, en un portón, ¿no? En el problema del portón, que es uno de los que vamos a montar. ¿Vale? Ese temporizador yo lo voy a alimentar con el final de carrera del portón. Cuando el portón se abre, presiona el final de carrera y va a contar el tiempo. Ese final de carrera respecto al temporizador es una señal permanente. ¿Por qué? Porque el portón se abre y está presionando el final de carrera todo el rato. Es como si tuviese un paisanín ahí que está apretando el botón y se queda apretando el botón. En este caso el paisanín es el portón. Es una señal de nivel, no necesito memorizar esa llegada del portón porque el portón está ahí y está pulsando. Vale, pues el circuito de alimentación del temporizador es algo tan sencillo como eso que tenéis ahí, el final de carrera con la bobina del temporizador. Luego ya tendré la parte del portón al lado, ¿no? Pero la parte estrictamente de alimentación de la bobina del temporizador es algo tan sencillo como eso de ahí. Un mando por nivel directo. Final de carrera que me alimenta la bobina. ¿Vale? Esto hay que pensárselo. Siempre que tengo un problema en los receptores que yo tenga, tengo que pensar, ¿es mando por nivel o es mando por pulso? En la mayor parte de veces va a ser mando por pulso. Pero tengo que pensar que a veces tengo mando por nivel y me complico luego yo la vida poniendo realimentaciones y cosas que no me hacen falta, ¿vale? Entonces, bueno, convendría pensarlo. ¿Vale? Bueno, suponiendo que estamos en mando por pulso, a lo que iba antes, que es cómo construyo el circuito. A ver si tengo un hueco por aquí para dibujároslo de cero. Bueno, tengo por ejemplo un contactor. No hemos visto la fuerza, pero bueno, me vais a creer que este contactor tendría una parte de fuerza con un motor. Y tengo un pulsador de marcha que es S1, un pulsador de paro que es S2. ¿Vale? Y el contactor que es K1M. Vale. Y lo que quiero es arrancar el motor. Lo que vamos a llamar arranque directo. La pregunta sería, ¿cómo hago el circuito de mando? ¿Vale? Tengo que conectar esos componentes para conseguir que con una pulsación de la marcha se conecte el motor, con una pulsación del paro se pare. Bueno, para construir el circuito, lo primero de todo, un fundamento que tengo que tener claro, nunca más lo vamos a volver a decir, pero esto hay que saberlo ya para siempre. Los receptores en nuestros circuitos van todos conectados al neutro directamente, ¿vale? En las instalaciones eléctricas ya lo veríais con Jorge, que el neutro no se puede interrumpir. El neutro tiene que llegar directamente a todos los receptores de la instalación. En nuestras instalaciones de automatismo es exactamente igual, porque eso lo pone el reglamento para todas las instalaciones eléctricas. Por eso el neutro nos llega siempre directamente a ese borne que llamamos A2, ¿no? De las bobinas. Al A2 directamente lo tengo unido al neutro.
Por eso, cuando no me funciona nada en el circuito, lo primero que yo os digo, lo primero que siempre pienso es, voy a revisar el neutro, porque del neutro depende todo el circuito. Si yo tengo el neutro interrumpido en la entrada, no me va a funcionar absolutamente nada, porque todo está directamente unido a ese neutro. ¿Vale? Venga, pues lo primero que hago es conectar el receptor al neutro. De aquí para arriba es donde tengo que ir construyendo el circuito. Bueno, voy a poner una señal de marcha, que lo que tengo que hacer es darle corriente, ¿no? Decíamos que la marcha era S1. Vale. Yo puedo pensar en poner esto así, ya tengo un circuito eléctrico, por aquí alimento con fase. Mucho piensa hoy, está pensativo. Aquí alimento con fase, por aquí con neutro. Bueno, se supone que eso vendrá de una protección, ¿no?, del circuito de mando. Y vale, pulso, esto ya lo visteis en el primer montaje también en la práctica cero, pulso el pulsador y bien, pero en cuanto suelto se me para, ¿no? Pues no me vale porque o contrato a una persona para tenerla allí apretando el botón, pero bueno, no es práctico, porque se va a aburrir, va a llegar un momento que va a soltar porque va a echar mano al móvil, se me va a parar el motor, luego vendrá el del sindicato y dirá, joder, qué trabajo, es que este tío tenéis que sustituirlo cada cuarto de hora porque se está cansando el brazo, está con él para arriba y además tiene razón, es que no es una postura natural para estar. Luego acabaría quedándome de baja cada 2x3, bueno, vamos a tener muchos problemas por tener ahí un paisanín apretando un botón. Entonces, bueno, como no vamos a tener un paisanín apretando el botón, pues vamos a poner algo que apriete el botón. Vale, vamos a hacer que se realimente a sí mismo, ¿no?, el contactor. Bueno, una vez que lo encienda, vale, y ya lo tengo, le doy al pulsador, alimento la bobina, esto se alimenta, este contacto se cierra y deja pasar corriente. Bueno, en el momento que alimente la corriente pasó por ahí, luego pasa por aquí, vale, suelto el pulsador y la corriente sigue pasando por la realimentación. Ya tengo el contactor conectado. Vale, tengo un problema. Ahora el motor está funcionando de manera indefinida. Tendría que ir a la protección del cuadro, bajar la protección para parar el motor. Y bueno, no es lo más práctico, ¿vale? No es lo más práctico y no se puede hacer. No puede utilizar nunca las protecciones de un cuadro como dispositivo de conmutación. Está prohibido expresamente por el reglamento. Pues entonces no me vale, necesito añadir algo más. ¿Qué añado? Pues lo que me falta, ¿no?, de esas funciones de ahí. Lo que añado es la función de paro. Vendría aquí. Y añado ahí un contacto de un pulsador S2. Un contacto en este caso cerrado. Y ahora ya lo tendría. Ya podría conseguir lo que teníamos ahí. Tengo un pulsador que me pone en marcha. Cuando yo aprieto S1, esto se cierra, pasa la corriente, alimento el relé, este contacto se cierra casi instantáneamente. Eso ocurre en cuestión de milisegundos. ¿Vale? La corriente pasa por ahí, suelto el pulsador. Las pulsaciones que normalmente hacemos los humanos suelen estar por debajo del segundo. En torno a un segundo es el tiempo que pulsamos. Si observamos que inmediatamente el receptor se conecta, a veces hasta menos de un segundo es el tiempo que pulsamos, pero estamos un tiempo pulsando, por muy rápido que lo queramos hacer. ¿Vale? La corriente sigue pasando por la realimentación y en el momento que yo, por ejemplo, decido que quiero parar el circuito, acciono el pulsador de paro, este contacto se abre y lo que hace es interrumpir toda esta corriente, ¿no? La corriente desaparece, el relé se pone en reposo y el circuito queda abierto a esta altura de aquí. El circuito ya queda abierto
completamente por sus dos ramas por esa parte de ahí. Con lo cual, cuando yo dejo de pulsar el paro, el circuito ya permanece parado porque ya no tengo corriente. ¿Vale? En cuanto deje de pulsar arriba, el circuito está parado. Sería el ciclo completo de funcionamiento del circuito más sencillo que tenemos con pulsadores, que sería el de marcha, paro, realimentación, ¿no? Eso se llama normalmente relé autoalimentado o relé autoenclavado. Es un montaje básico. Muchas máquinas, muchos circuitos de mando se construyen alrededor de esa idea de ahí. Ese es el circuito que me tengo que memorizar, de alguna manera. A partir de este circuito, hacer los demás es añadir unos pocos componentes más. Bueno, por ejemplo, vamos a añadir uno. En este problema, si fuese un problema real, se me plantearía que tengo que añadir algo necesariamente. Y lo que tengo que añadir normalmente cuando controlo un motor es un segundo paro. ¿Vale? Tengo que tener parada por térmico. A los motores normalmente se les pone un relé de protección térmica para que si el motor se sobrecalienta o si el arranque dura mucho, bueno, cualquier cuestión que haga que circule mucha corriente por el motor y lo pueda quemar, lo que hace es desconectar el motor. Tiene 3 contactos de fuerza que me desconectan el motor para realizar esa protección térmica y luego tiene 2 contactos auxiliares, uno cerrado y otro abierto, para poder desconectar el circuito de mando. Cuando dispara el térmico de un motor en la fuerza, normalmente lo que hacemos es una parada también en el circuito de mando. La idea es que si el térmico se enfría, normalmente esos contactos vuelven a cerrarse solos, no siempre, ¿no? Depende del térmico, pero hay los térmicos más sencillos, los contactos vuelven al reposo y se cierran. Entonces lo que quiero es, para ese momento en el que se cierren, que el circuito de mando esté apagado para que el motor no arranque solo, ¿vale? No vuelva a arrancar de manera intempestiva. ¿Por qué? Pues por seguridad, porque puede haber alguien que se para el motor y se pone a manipular alguna parte móvil de esa máquina para ver qué pasó y si de repente arranca, pues puedo tener un accidente, ¿no? Entonces lo que se hace siempre es desconectar también el mando. Por ello tengo que añadir una parada por el térmico. Vale, el contacto del térmico se puede dibujar de muchas maneras. Una manera de dibujarlo pues sería así, por ejemplo, la más sencilla quizás. Bueno, así o así. También lo vais a ver, ¿vale? Este normalmente de marca lleva la letra F, no me deja. Vamos a suponer que es un F1. Y llevan una numeración un poco distinta, que normalmente acaba en 5,6. Este suele llevar la numeración 9,5, 9,6. Mientras que estos de aquí pues serían lo típico, ¿no? A lo mejor una terminación 1,2, este 3,4, ¿no? Y este sería, por ejemplo, un 1,1, 1,4. No, perdón, 1,3, 1,4, que es un contactor. Bueno, la pregunta, a lo que voy, ¿dónde lo ponemos? Tengo que añadir ese paro para que se pare no solo por el pulsador, sino que se pare también cuando el térmico del motor dispara. ¿Dónde lo pondríais? Hay varias opciones, aquí no hay solución única. ¿Dónde ponemos ese contacto? Puedo ponerlo en paralelo con la realimentación, puedo ponerlo, yo qué sé, en serie con la realimentación, puedo ponerlo justo encima de la 1, de la bobina, puedo ponerlo en serie con la marcha, puedo ponerlo en serie con el pulsador de paro de arriba. Por poner, puedo ponerlo en 50.000 sitios. De todos esos que os dije, podríamos decir que tengo 3 opciones de intercalarlo ahí para que funcione. Venga, ¿dónde lo pondríais vosotros? No me va a dejar dibujar, estoy rebelde. Arriba del todo parece ser el sitio más natural.
¿vale? Aquí podríamos ponerlo aquí. Y aquí ya la alimentación de fase. Vale, esa sería una opción. Esa sería una opción. De esa manera hago la parada. Cuando quiero añadir más condiciones de paro, lo que hago es poner más contactos cerrados en serie, ¿vale? Con el circuito, con lo cual todos pueden hacer su función de paro correctamente. Lo podría poner ahí, pero bueno, nada me quita que yo no lo hubiese decidido meter, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Aguas abajo, justo encima de la bobina. ¿Vale? Y hacer algo así. Y aquí el paro, ¿vale? S2, S1, F1 y K1M, ¿vale? Esa es otra opción. Podría haberlo hecho de esa manera. Podría haberlo metido también aquí, ¿vale? Normalmente en el cableado, donde se mete es la primera opción, arriba del todo donde lo hemos dibujado. ¿Por qué? Por el tema de las bornas. Porque si yo aquí empiezo a meter bornas, aquí voy a tener una borna, aquí como mínimo voy a tener una, otra aquí. Si yo meto aquí en medio, por ejemplo, donde señala la flecha el térmico, pues ya tendría que poner otra borna más, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se hace es poner los pulsadores juntos y lo que está dentro del cuadro junto también, ¿no? O bien aquí abajo, esta opción de aquí, o bien aquí arriba, la primera opción. ¿Vale? A veces lo que teóricamente funciona en el papel, a la hora de cablear es más cómodo una solución que otra, por tema de bornas y cableados y demás. ¿Vale? Para añadir un paro, pues muy sencillo. Otro contacto cerrado en serie. Bueno, y si me dicen, por ejemplo, que quiero poner otra marcha, ¿vale? Otra marcha manual, porque aparte de en el cuadro quiero tener para que se pueda dar marcha en otro sitio. Imaginaos, por ejemplo, que es una ventilación de una nave y quiero conectarla desde la entrada, pero también desde el otro extremo quiero poder conectar la ventilación. ¿Qué añadiríamos? Otra señal de marcha, ¿no? Si lo que quiero es dar la marcha, tendríamos que añadir aquí una señal de marcha. Otra marcha, que sería, pues, por ejemplo, un S3. ¿Vale? Buenos días. Venga, la pregunta, la de antes, ¿dónde ponemos la marcha? El paralelo me gusta más que al lado. Al lado está bien, pero eléctricamente al lado puede ser serie o puede ser paralelo, según cómo conecte la entrada y la salida, pero sí, tengo que ponerlo al lado, en paralelo. ¿Vale? La conexión sería aquí. Irían ahí y ahí. El S3, aquí lógicamente, pues si pienso en bornas, tendría que sacarlo con dos bornas distintas porque estaría en otro sitio. Bueno, eso más adelante haremos la reflexión del tema de las bornas. Pero eléctricamente sería ponerlo en paralelo ahí, a los mismos puntos. Eléctricamente, fijaros que da igual que yo cierre el circuito por aquí, que provoque el paso de corriente por aquí, es lo mismo. La corriente está llegando y está pasando por el receptor para arrancarlo. ¿Vale? ¿Que tengo más órdenes de marcha? Más contactos en paralelo. Igualmente que si tengo más órdenes de paro, más contactos cerrados en serie. ¿Vale? Tiene de todas maneras un límite, ¿eh? Los contactos que puedo encadenar en serie en total con el receptor, no sé si son 6 o 7 lo que se suele poner como máximo, por tema de caídas de tensión. Llega un momento que vas acumulando pequeñas caídas de tensión, sobre todo si esos elementos no están todos juntos en el cuadro, si no los tienes fuera y tienes que ir con un cable, volver, etcétera, y más de 6 o 7 no se suelen poner. Bueno, ya tenemos, si entendemos esto, ya tenemos el 50% del diseño de circuitos hecho, porque a mí me llegará un problema y lo que haré lo primero que será identificar cuáles son las marchas, cuáles son los paros. Antes de eso pensaré si es señal por nivel o señal por pulso, pero bueno, siendo señal por pulso, tengo que identificar las marchas y los paros. ¿Vale?
Y en función de eso ya sé que el circuito se va a parecer a ese de ahí, va a tener que ser algo parecido a nivel de conexión. Si yo me he estudiado ese y me lo sé de memoria, pues es reproducirlo con las cosas concretas que me ponga el problema. Habrá que tendríamos un límite por tema de calidad de tensión. ¿Hay algún reglamento, normativa donde puedas tú ver? Sale en el de máquinas, me parece. En el reglamento de seguridad de máquinas, me parece que sale eso. No te sabría decir ahora exactamente dónde, pero yo lo he leído ahí. En el de baja tensión, por ejemplo, no, porque no nos pone nada. El reglamento de baja tensión respecto a electricidad industrial nos pone las instrucciones que nos hace referencia a los receptores en concreto, la de motores, que me parece que es la 47, y poco más. No tienes más. Sobre circuitos de mando y eso no dice nada, nada, nada. De todas maneras, los relés también están pensados para precisamente poder hacer eso. Yo puedo poner unos contactos con un relé y con el contacto del relé ya lo pongo en otra rama con otras condiciones lógicas. De esa manera puedo simplificar. Bueno, otro ejemplo. Mira, esto sería un ejemplo de una aplicación práctica de eso de ahí. ¿Vale? Una máquina que se activa desde 3 puntos distintos, 2 manualmente y otro con un interruptor horario. Tenemos 2 órdenes de parada por pulsos y por seta. ¿Vale? ¿Cómo hacemos el desglose, el diseño del circuito? Bueno, yo cojo la máquina, que al final va a ser un contactor, un K1M, ¿no?, que voy a tener aquí. Imaginaos que esto no dice lo que es, pero que es, yo que sé, una extracción. Una extracción que yo la hago funcionar con 2 señales de marcha, 2 paradas distintas, y a lo mejor tengo un horario porque quiero que automáticamente a las horas de trabajo me entre directamente. ¿Vale? Bueno, entonces yo cojo la máquina y digo, vale, ¿qué señales tengo de marcha? ¿Qué señales tengo de paro? Tengo que tener alimentación. Vale, y desgloso los elementos que me dan el problema en esos 3 bloques. Señales de marcha, pues sí, tengo 2 pulsadores que son S1 y S2, y además un interruptor horario B1, que vamos a suponer en este caso que me da una señal de pulso. ¿Vale? Me va a dar durante 1 minuto a lo mejor pues una señal a la hora que sea. ¿Qué señales de paro tengo? Pues voy a tener un pulsador y además voy a tener una seta. La diferencia entre un pulsador y una seta es que la seta se queda enclavada. Está pensada para que cuando le dé tenga que hacer algún tipo de acción para poder desenclavarlo, para poder volver a ponerlo en reposo. Hay veces que hay que meter una llave en las setas, otras veces hay que girarla, otras veces hay que agarrarla por los lados y tirar hacia afuera. Las setas tienen diferentes métodos para desenclavar, pero todas tienen en común que hay que desenclavarlas. Se quedan siempre en la posición, como si fuese un interruptor. Bueno, pues aquí vamos a tener una seta también. La seta es de nivel, sí, pero bueno, como la voy a meter en la señal en un circuito que tiene señales por pulso, la tratamos exactamente igual. La seta interesa además que sea por nivel porque su función de seguridad precisamente es esa, que se quede enclavada para, aunque yo le dé a las pulsaciones de marcha, lo que sea, la máquina esté completamente parada. Eso es otra de las razones por la que os decía cuando estábamos con el montaje que el paro en uno de los circuitos era prioritario, ¿no? Y es el que tenemos que hacer obligatoriamente en las máquinas. Paro prioritario significa que si pulso marcha y paro a la vez, prevalece el paro. En las máquinas hay que hacerlo así por el tema de las setas y de la seguridad. Yo quiero que si le doy a un paro, aunque yo pulse marcha, la máquina en ningún momento funcione, en ningún momento se ponga a funcionar. Bueno, el circuito, sacando esas condiciones, sería algo así. Los paros los saco como contactos cerrados en serie, las marchas las sacaría aquí como contactos en paralelo y la realimentación, ¿vale?, que me viene a este contacto de aquí, ¿vale?, en paralelo con las marchas. Ya tengo la solución, ya tengo el circuito hecho, simplemente reproduciendo el mismo esquema que vimos con anterioridad. Lo único que he hecho ha sido identificar en el problema
qué función tiene cada uno de los elementos que el problema me va diciendo. Primera, no lo dije, pero primera cosa que hay que tener muy clara, y esto a veces hay gente que se confunde con ello, no sé por qué. Hay que tener muy claro lo que es un actuador, es decir, lo que van a ser los receptores de lo que son las entradas, de lo que son los dispositivos de entrada del sistema, sensores, pulsadores, etcétera. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿vale? Esto no he encontrado después de muchos años una manera sencilla de explicarlo, porque en sí es muy sencillo de entender, pero hay gente que a veces se confunde, no sé por qué. Aquello que yo le voy a dar corriente para que funcione es un receptor. Los elementos que se encargan de llevar la corriente a los receptores son las entradas, son los sensores, ¿vale? No los liéis. Aquí en lógica cableada no soléis liaros, pero luego cuando pasamos el autómata, de repente no se tiene claro lo que es una entrada y lo que es una salida, y en el autómata es exactamente igual. Los sensores, los pulsadores, todo eso son entradas, es lo que yo tengo que ver cómo está para tomar las decisiones, y luego los actuadores, los contactores, electroválvulas, todo eso son la salida. ¿Vale? Entonces eso no lo dije, pero bueno, hay que tener claro lo que es una entrada y lo que es una salida, lo que es un sensor y lo que es un actuador. Habíamos explicado en el primer tema también ahí en la teoría esa de... Bueno, preguntas hasta aquí, dudas. En el anterior. Sí, es exactamente la misma función, claro, es una segunda marcha. Todas las marchas que yo quiera añadir, en paralelo todas, y todas tienen la misma función. Pasa que me permiten hacer desde sitios distintos. La práctica, la ficha 5 que estábamos haciendo en la práctica 3, esa ficha 5 era para ver precisamente eso. ¿Cómo puedo cablear dos pulsadores de marcha y dos pulsadores de paro que estén en dos puestos de mando distintos? Entonces tenía dos que podía puentear entre sí y otros dos que puedo puentear entre sí, pero no puedo mezclar uno con otro. Y si os fijabais, pues tenía las marchas en paralelo y los paros en serie. Lo único que en la práctica 5, uno de los paros lo tenía aguas abajo, para poder ahorrarme una borna y ponerlo a hacer puentes con el otro, ¿vale? No siempre se cablea el tema de bornas como hago yo, ¿eh? Hay muchas veces en cuadros que se separan las bornas totalmente. Quiero decir que en este circuito, por ejemplo, de aquí, para S2 yo pondría dos bornas, para S1 pondría dos bornas, para S3 pondría dos bornas. Es decir, en bornas saco todos los bornes de los pulsadores. De tal manera que luego lo que tengo que hacer en los borneros es puentes para llevar esas conexiones. No hay problema porque las bornas... aquí no las tenemos de esa manera, pero vienen preparadas con unos puentes, como si fuesen unos peines que le vais quitando púas y os permite hacer un puente entre grupos de bornas, ¿no? De esa manera yo puedo llevar las señales puenteando todos los pulsadores sin problema. Aquí, como no tenemos en nuestras bornas esos peines, pues para reducir el número de puentes al máximo, yo hago puentes en los cuadros, ¿no? En la tapa del cuadro o en el fondo, que en la realidad se hace así también, ¿eh? Se utilizan los dos métodos. De cara al mantenimiento, una instalación que tiene muchos sensores se suelen separar. Que parezca contraintuitivo, tengo muchos sensores y separo, voy a tener muchísimas bornas. Sí, pero es que luego, si yo quiero sustituir un sensor, es muchísimo más fácil, porque tengo sus cables completamente separados. Me va a generar muchísimo cableado también, que va a los sitios donde tengo los sensores, ¿vale? Pero es más fácil luego trabajar con ello. Es más fácil tirar una nueva línea con dos cables separados que no tener que... Vale. Bueno, preguntas, dudas. Estoy soltando mucha información en poco tiempo. Esto luego hay que pensárselo un poquito y asimilarlo. Venga, vamos a ver si lo entendéis. Vamos a inventarnos una máquina. Tengo hueco y aquí ya pinté tanto que...
Vale, vamos a hacer una máquina amasadora. Tenemos una panadería y tenemos una máquina de esas grandes para amasar pan o lo que queramos. Voy a tener un pulsador de marcha que lo vamos a llamar S1. Voy a tener un pulsador de paro S2. Voy a tener una protección térmica del motor. F1. Y voy a tener una seta de emergencia. S3. Voy a tener un motor controlado por un contactor K1M. ¿Vale? Por un contactor. Bien, se trata de hacer el circuito de mando de esa máquina. Circuito de mando. Bueno, simbología, que todavía igual no la tenemos clara. Aquí tendré un contacto cerrado, que será 9596 de F1. Bueno, los contactos, el abierto. Este sería el S2, que es el de... no, el S1. Tendría un cerrado que sería el S2. Y tendría, por ejemplo, pues la seta, ¿no? Que sería S3. Y luego la bobina del contactor. K1M y su contacto abierto. Este sería 3, 4 y este sería 1, 2. Venga, dejamos 4 o 5 minutos, vamos a intentar hacerlo.
Bueno, lo tenemos. Bueno, aquí lo que tengo, el análisis que sería previo. Tengo una señal de marcha, que es S1, ¿vale? Una señal de marcha. Y tengo tres señales de paro, que serían S2, F1 y S3. Y luego tendría, lógicamente, una realimentación que va a tener que ser del propio receptor, que es el contactor. Es decir, tres paros, una marcha y la realimentación. Bueno, yo hice trampa y lo puse aquí con el KDSIMU y le he añadido la protección y algunas bornas. La solución podría ser algo así. ¿Vale? Empiezo por el F1, que es el contacto del térmico.
Cada símbolo dibuja ahí ligeramente diferente. Hay varias opciones según la norma para dibujarlo. Luego tendría el paro de la seta y el paro del pulsador. Luego tendría ahí aguas abajo el S1, que es la marcha en paralelo con la realimentación de K1M, y finalmente el receptor directamente al neutro. El funcionamiento, pues nada, muy sencillo. Cierro la protección y una vez que le doy a la marcha, el relé se conecta, queda conectado por la realimentación. Ahí en el KDSIMU se ve muy bien cómo la realimentación es la que mantiene ese contactor funcionando, y interrumpiendo el circuito en cualquiera de estos tres, funciona, ¿no? Aquí, aquí, bueno, lo pongo en marcha, la seta que quedaría enclavada, y yo ahora si le doy a la máquina a la marcha, como tengo el circuito abierto, pues no funciona, ¿no? Y bueno, el térmico, para poder accionar el térmico, aquí tengo que meter, me parece que la parte de fuerza, si no, no me deja. Tengo que meter por aquí esta parte y llamarla igual, que sería F1. Sí, tiene un fallo el programa que mete 2 de una cuando metes el térmico. Bueno, y ahora ya si lo acciono y le doy a la marcha y disparo el térmico, pues se apaga también el relé, ¿no? Bueno, de hoy, si os quedáis con el planteamiento este de los problemas, de poder hacer el diseño, ya sabemos para un día mucho. Vale. El principio de funcionamiento del relé también, que bueno, lo vamos a estar usando, ya lo llevamos usando desde el principio de curso casi. También es bueno que os acordéis. Vamos a hablar de las bornas, sí. Bueno, tema de las bornas, que es de las cosas que más dudas da cuando empezamos a cablear, a hacer estos circuitos. Porque bueno, la forma que tenemos en el circuito es algo diferente a la forma que tienen las instalaciones en vivienda. Bueno, algo diferente, no tiene nada que ver. Ni el método de instalación, ni la paramenta que utilizo, ni lo único que se parece es que tengo electricidad y estoy en un circuito eléctrico. Lo demás no se parece en nada. Bueno, nuestras instalaciones físicamente normalmente tienen un cuadro, varios cuadros, vamos a suponer que partimos de un cuadro, ¿vale? Donde tengo una serie de borneros. ¿Vale? Esto sería la parte, la chapa del fondo del cuadro, los borneros. Y luego tengo pues elementos por diferentes partes de la instalación, cuadros de mando, sensores. ¿Vale? Algo así, este sería el cuadro. Y lo que hacemos es, a través de los borneros, salgo a los diferentes puntos que tengo en la instalación con material eléctrico, ¿no? Puedo salir para actuadores, por ejemplo, de aquí me saldría de este bornero una manguera que me iría a este motor, ¿vale? Mangueras normalmente se señalizan con la letra W, sería la manguera W1. Esa manguera llevaría para un motor normalmente 4 conductores, ¿no? Sería tetrapolar, 3 de fase y la tierra que llevaría al motor sería la manguera de alimentación. Esa salida desde un bornero, sería un bornero de fuerza. Este bornero a lo mejor pues tengo también la alimentación externa, ¿no? Lo que sería la alimentación, me podría llegar por aquí a este mismo bornero en una manguera W2, ¿vale? Lo que sería la alimentación de corriente alterna.
Luego puedo tener un bornero de mando. Nada, no quiere hoy esto colaborar. Una manguera W3 que iría a una serie de sensores y a lo mejor pues tengo otra que va a otro grupo de sensores que tengo por otra parte de la instalación. Y a lo mejor luego tengo aquí pues la tapa del cuadro y salgo también con una manguera, ¿no? No siempre hay que salir con manguera, se puede a veces ir directamente, depende de cómo se construya el cuadro. Esto sería lo que es la tapa, ¿vale? Y luego aquí tendría otra máquina que pues podría llegar, por ejemplo, a lo mejor tiene sensores y tiene varias cosas, y aquí saldría con una manguera de aquí de fuerza y a lo mejor con otra manguera del otro bornero diferente de mando. ¿Vale? Esta sería la, por ejemplo, W5 y esta de aquí la W4. ¿Vale? Primera cosa que quiero que veamos aquí de las bornas. Lo que va a sitios distintos físicamente tiene que llevar bornas distintas sí o sí. ¿Vale? Es decir, si aquí yo voy a tener varios sensores, en este cuadro de aquí, por ejemplo, en muchos casos se va a poder puentear entre sí los sensores. Voy a poder hacer puentes aquí dentro entre ellos. ¿Vale? Pero todos los cables que van para este grupo de sensores que tengo ahí, esa parte de la instalación, van a salir del mismo bornero, van a ir por la misma manguera. Voy a tener que prever bornas que estén juntas dentro del bornero, ¿vale? Porque no voy a llegar con una manguera a pelar un cacho muy grande para poder llevar un cable aquí y otro allí. Tengo que poner que esos cables de la manguera me queden en bornas consecutivas en el cuadro, ¿vale? Eso lo tengo que planificar cuando estoy diseñando el circuito. Puede darse el caso que decíamos antes, que en vez de hacer puentes, como estoy diciendo, yo lleve todas las bornas de todos esos sensores separadas. Vale, pues si las llevo separadas es exactamente igual. Todas las que vienen de la manguera van a tener que estar juntas en el mismo bornero y consecutivas. ¿Vale? Y además, las que son del mismo sensor, si llevo una borna de entrada y otra de salida del mismo sensor, las voy a poner juntas en el cuadro también. No las voy a separar. ¿Vale? Lo más normal es poner entrada-salida, no entradas por un lado y salidas por el otro. ¿Vale? ¿Se entiende eso, no? La práctica 5 de las que habíamos hecho, la ficha 5 que diga, es la que intentaba dejar esa idea de que tengo que salir por bornas separadas y lo que está en el mismo sitio en un momento dado puedo puentearlo entre sí, pero no con cosas que están en un sitio diferente. Yo si tengo esto a 20 metros no voy a tirar un cable de aquí a aquí, ¿no? Eso no se hace así, menos para hacer puentes. Bueno, pues eso, ¿cómo se planifica en el esquema? ¿Cómo se planifica en el esquema? A ver dónde tengo uno que esté. Bueno, en el del CADE sí. Por ejemplo, tal como tengo repartidas las bornas ahí. El S3, el S2 y el S1, yo en este caso he supuesto que están en el mismo sitio, que es la tapa del cuadro. Y como voy a hacer puentes entre sí, yo solamente salgo con 3 bornas, la 1, la 2 y la 3. ¿Por qué pongo una borna 2 entre el S2 y el S1 y en cambio no tengo ninguna borna entre el S3 y el S2? ¿Por qué creéis que es? ¿Pones una borna entre el S3 y el S2 porque están en el mismo mando, en el mismo sitio físico, sí. Pero S2 y S1 también están en el mismo sitio físico y tengo una borna entre ellos dos. La respuesta es la que ha dicho Helio, por el contactor. En el potencial que tengo, que me está uniendo 1,2 del S2 con el 1,3 del S1 y el 1,3 del K1M,
Tengo dos componentes que están en un sitio, en la tapa del cuadro, que son S2 y S1, los dos pulsadores, pero tengo un tercero, que es el contacto de K1M, que está en el fondo del cuadro. Siempre que yo tengo que pasar del fondo del cuadro a la tapa o de la tapa al fondo del cuadro, tengo que pasar siempre atravesando las bornas. La función que tienen las bornas es esa función de servir de elemento de conexión entre lo que está en diferentes sitios. Por eso siempre para conectar dos dispositivos, dos contactos que estén en sitios diferentes, tengo que pasar sí o sí por las bornas. Esa es la razón por la que tengo ahí una borna. ¿Vale? Desde el punto de vista del cableado, esto quizás es la cosa más complicada que tenemos para entender. Si entendemos eso, hemos avanzado también bastante. ¿Vale? Mismo potencial, sitios distintos, implica que una borna ahí tengo que poner sí o sí. ¿Que tengo 3 sitios distintos? Pues tengo que poner 2 bornas. ¿Que tengo 4 sitios distintos? 3 bornas. Es decir, tantas bornas como localizaciones menos una. ¿Vale? Si os quedáis también con esa idea. Y luego en la parte de abajo, la borna 3, lo mismo. Ahí tengo K1M que está dentro del cuadro y S1 que está fuera. Necesito una borna. Las bornas son ese elemento de paso de algo que está fuera de la instalación, algo que está dentro. ¿Vale? Como dibujábamos por aquí. ¿Vale? Al final, todos estos borneros lo que me permiten es conectar esos elementos que están fuera con la paramenta que yo tengo aquí dentro, hacer las conexiones del circuito. Aquí van a estar los K1M, los K2M, todo eso, los contactores que me conectan esos motores están aquí dentro. Un K1M tendré un K2M, tendré la protección térmica de esos dos motores, por ejemplo. Bueno, todo eso estará ahí. Mientras que aquí tendré, pues a lo mejor un S1, un S2, aquí tendré sensores, un B1, un B2, ¿vale? ¿Se coge más o menos la idea de eso? Si no lo veis, decirlo, que no pasa nada, que las cosas se ven cuando se ven. Si no se ven, no se ven. Habrá que volver a explicarlo de otra manera más clara. A estas alturas, como todos más o menos hemos tocado el tablero, al menos tenéis la visualización de que es un final de carrera, que es un sensor, que es un... Tenemos el problema en nuestros cuadros que como tenemos la botonera atornillada a la tapa, pues físicamente la veo en el mismo sitio, pero tengo que imaginarme que no está ahí. Pero por lo demás... Eso fue un choque cuando empezamos a hacer los cuadros con Ana, ¿eh? con Ana, sí. En principio, hasta que reubicamos más. Es que el método bueno en este caso es el de Ana. Aquí lo tenemos así en el taller por simplicidad de material, por no tener las botoneras separadas. Pero realmente como habría que hacerlo es teniéndolo de fuera separado. Este año, de hecho, cuando hagamos montajes más avanzados, vamos a intentar hacerlo de esa manera. Vais a hacer primero el fondo del cuadro y me lo enseñáis y luego ya cableáis lo de fuera, por separado. Porque así es como se hace en una instalación. Incluso si lo de fuera gran parte está en la tapa del cuadro, puede que el fondo del cuadro lo esté haciendo una persona y la tapa la esté cableando otra. Entonces, tienes que ser capaz de, con el esquema completo, cablear solo una parte. Que no es muy complicado, es simplemente acostumbrarse a prescindir de lo que está fuera y centrarte en lo que está dentro. Pero, bueno, hay que practicarlo. Pero sí, ahí el método correcto es el que hace Ana, ese es el bueno. El tenerlo separado y obligarte a conectarlo. Venga, preguntas, dudas. Sí, esto os va a quedar grabado. Me voy a cortar ya porque ahora os voy a comentar otra cosa que ya no tiene que ver con esto.